Muy buenos días para todos. En este sexto día de preparación a Pentecostés, queremos compartir, como lo hacemos cada día, un poquito, solo un poquito, de la inmensa riqueza de la palabra de Dios que nos lleva a descubrir sin duda este don del Espíritu que el Señor Jesús prometió enviar del Padre. Hoy quisiéramos compartir algo sobre el don de temor de Dios, una palabra que muchas veces, en general, la confundimos con el miedo. Descubramos hoy, siempre a la luz de la palabra, qué significa y qué don quiere regalarnos el Padre en Jesús. Y para eso vamos a cantar algo que tiene que ver mucho con el don de temor. Cuando llegamos realmente a experimentarlo, a descubrirlo, a recibirlo plenamente, a este don, es un don que nos abaja para enaltecerlo a Él, y en Él somos enaltecidos. Por eso, cuando cantamos decimos, no adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. En la cruz comparte tu dolor. En la luz te muestra su esplendor. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Solo Él restaura tu interior. Solo Él es plenitud de amor. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No adorar a nadie más que a Dios. La palabra de Dios, toda la Biblia está llena de este consejo. No nos postremos ante nada más que no sea aquel que nos ha creado y dado la vida. No rindamos el homenaje de lo más precioso que es nuestra vida a aquellos que en realidad intentan muchas veces arrebatárnosla, como el enemigo. Antes de profundizar un poco sobre este don de temor de Dios, queremos decirles a todos, a los que nos siguen un poco en esto de prepararnos, que seguimos orando por cada una de sus intenciones, de las que nos hacen llegar, de las que muchas veces casi sentimos con ustedes, aunque no las sepamos, en este tiempo especialmente difícil, por lo menos desafiante, doloroso para muchísimas personas y por lo tanto para todos, ¿no? Si de verdad nos hacemos cargo de nuestros hermanos, sufrimos con ellos. Entonces, para que sepan y tengan esa confianza que la comunidad religiosa
estamos rezando por ustedes, encomendándolos al Señor, pero llenas de esperanza a la vez. Necesitamos una esperanza positiva y también un realismo que nos haga hacernos cargo, como decíamos, del dolor. Bueno, con esta confianza damos un pasito más con la palabra. Y quisiera proponerles que en este momento cada uno pueda pensar, quizá pensar con el corazón, en alguien o en las personas a quienes ustedes aman mucho. Personas que no necesito dudar de que las amo. Y cuando aparecen esos nombres en el corazón, preguntarnos si en algún momento aparece en nosotros no respetarlos. Y creo que no. Cuando uno definitivamente ama, no se le ocurre no respetar a esa persona que ama. No se le ocurre. No significa que nuestra vida a veces no esté como marcada por las incoherencias de siempre, pero digo en el corazón, en el fondo, no es algo que deseemos, no es nuestro deseo ofender al que amamos. El don de temor de Dios, vamos a decirlo de una vez, tiene que ver con esto, con el amor y respeto por el santo nombre de Dios. Cuando logro captar a la luz de la experiencia de la fe quién realmente es y quién realmente soy, este don de temor aparece en el corazón y me parece que aparece para no irse más. Por eso hay que seguir rogando por él, pedirle a Jesús, envíanos este espíritu, que podamos realmente sentirnos hijos en el Hijo, como lo decíamos, del Padre, y a la vez sentir que este nombre, sobre todo nombre, que dirá San Pablo, es aquel que nos protege y nos cuida, que nos marca el camino y que nunca nos soltará de la mano. Y que de ahí, de esta experiencia, brote este don de respeto y amor que en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, aparece con el nombre de temor de Dios, también en los proverbios y en los salmos. Y en el Evangelio, como vamos a ver dentro de un ratito. El Evangelio de hoy. Sigue Jesús en esta intimidad de la cena, en este abrir su corazón a los apóstoles y dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, era el gesto de ayer, oró diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como dije ayer, entrar en este Evangelio de Juan y especialmente en esta oración sacerdotal de Jesús, porque es una oración de aquel que se inmola a sí mismo por, en este caso, y siempre por nosotros, por toda la humanidad, y es una oración sacerdotal porque es una oración de intercesión por todos nosotros. Rescato, y por aquí me parecía que podíamos compartir hoy algo del don de temor. Primero, bueno, la actitud de Jesús de levantar los ojos al cielo y con esto ayudarnos a nosotros a levantarlos al cielo. Muchas veces nuestra mirada, bueno, rastrera, decimos, nuestra mirada siempre hacia abajo, que no nos ayuda, pero además no ayuda a los hermanos, que necesitan, a veces es un gesto sencillo, alegre, positivo, un ánimo que brota del corazón, y se lo digo a mi hermano. Y esto de llamarle a Dios Padre Santo, este amor, esta intimidad de Jesús con su Padre que
que descubre una vez más y les descubre a los que tiene al lado que ese Padre que lo ha enviado es la fuente de toda santidad. Cuando Jesús avanza en la oración, habla de cuidar y de guardar a aquellos que el Padre le ha confiado, y ahora ruega por ellos, que somos todos nosotros, no solo, obviamente, los 12 que tenía a su alrededor. Guardar y cuidar. ¿Quién de nosotros no, no ha necesitado siempre, y aun cuando somos adultos, saber que alguien vela por nosotros, que reza por nosotros? ¿Cuán necesario se vuelve este sentir que Dios nos guía, nos protege, nos cuida, nos guarda, nos resguarda? ¿Cuánta debilidad experimentamos a lo largo de toda la vida que nos dice que necesitamos esto? Debilidad en todos los sentidos. Desde que estamos enfermos, que es un hecho muy puntual y no tiene que ver con ningún pecado en general, sino con la vicisitud humana, ahí necesitamos ser guardados, custodiados, queridos, atendidos. Por eso lo ideal es que vaya todo esto brotando hacia los demás cuando sea mi turno, que siempre es mi turno, de servir. Pero también necesitamos ser resguardados y cuidados del enemigo y, como Jesús dice acá, del mundo. Ser cuidados y resguardados del mundo. El mundo es una palabra que bíblicamente utiliza mucho San Juan, lo opone a la vida de Dios, al cielo, a la santidad, y ser del mundo en este sentido tiene que ver con traicionar este mandato del Señor de amarlo sobre todas las cosas, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El mundo está también en nosotros, ¿no? Hablando de esta manera bíblicamente, es aquello que nos aparta del verdadero Dios, de la verdadera senda, del mandamiento del amor. Tenemos como seres humanos 3 grandes pulsiones, por resumirlas de algún modo, que es el tener, el poder y el placer. Esto en sí mismo no es negativo, esto puede ser fuente de santidad. De hecho, en la vida religiosa profesamos 3 votos: castidad, pobreza y obediencia, que son la expresión precisamente de encauzar a la luz y a la gracia, desde la gracia de Dios, estas 3 grandes pulsiones. Cuando esto se desata negativamente, cuando dejamos que estas pulsiones nos dominen, ahí es cuando dejamos de experimentar el don que estamos pidiendo, que es el del temor de Dios, y nos erigimos, nos transformamos a nosotros mismos en esos dioses. Cuando el tener es a costa de quitarle al otro lo que le pertenece, generando así grandes fuentes de injusticia. Cuando el poder es una autoridad que aplasta la dignidad y la expresión de los hermanos. Cuando genera violencia, todo esto es traicionar sin duda el don, y nos volvemos déspotas y nos desfiguramos, alejándonos de la verdadera imagen que estamos llamados a mostrar a los demás y a ser nosotros mismos. Y cuando el placer no tiene un cauce y no es expresión del gozo que viene de Dios, terminamos en definitiva poniendo las otras 2 tendencias en un grado alto, ¿no? La del tener y la del poder, abusando así de la confianza de nuestros hermanos y de buscar el placer a costa de los demás, por sobre el bien común, sin mirar a nadie, lo cual además engendra indiferencia, y eso es otra forma de pecado. Jesús quiere guardarnos de esto, guardarlos, dice Jesús: Padre, quiero guardarlos en tu nombre. Cuando llegamos a sentirnos como guardados en el nombre y en el corazón de Dios, la vida es otra cosa, porque no necesariamente cambiamos de un momento a otro, pero sí que descubrimos el sentido de la verdadera felicidad, de cómo nos deja el corazón y cómo queremos realmente que el Señor siga guardándonos en su nombre. Pensaba, espero no ser muy larga, pero pensaba en muchas personas que aparecen en el Evangelio que
a mí me parece que han vivido el don de temor de Dios. Pensaba en muchas, pero quiero compartirles, si puedo, de 4. Breve, a ver si puedo. Pensaba en Pedro que, bueno, como pescador, como conocedor de su trabajo y de su oficio, pues Jesús se acerca a él y lo encuentra ahí, como nos encuentra a nosotros, exactamente donde estamos. Dios crea una atmósfera especial y Dios irrumpe en nuestro corazón, pero nos busca exactamente a donde estamos, ¿no? Eso es muy precioso, porque Dios no nos pone raros para después hablarnos. Dios nos busca en la mismísima realidad que habitamos. Y desde ahí, pues nos ama, nos pide, nos lleva o nos trae. A Pedro lo encuentra ahí pescando, y cuando Jesús insiste en que quiere subirse a su barca y en que pesque, y Pedro le trata de explicarle, ¿no?, que él no ha pescado nada en toda la noche y que le parece que tampoco lo va a pescar de día. Sin embargo, dice Pedro, porque tú lo dices, echaré las redes. Y sabemos, o recordamos en este momento, que Pedro saca esas redes llenas de peces, de pescados, llenas de peces. Entonces, dice el Evangelio, y comenta también el Papa Francisco, que Pedro se embarga de un estupor, diríamos hoy, de un santo temor de Dios. Por eso le dice, cuando ve el milagro, descubre quién es Jesús. Como cuando nosotros descubrimos en nuestra vida pequeños o más grandes milagros, y ahí nos damos cuenta que fue Dios. Y ahí comienza en nosotros esta pequeñez que adora, esta capacidad de reubicarnos como criaturas, con lo cual no solo no perdemos nada, sino que estamos mucho más cerca de Dios y Dios en nosotros. Pedro le dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Lo primero que surge es esto, después vendrá el seguimiento, la alabanza, pero en el caso de Pedro surge este santo temor reconociéndose tan poca cosa que le acaba de decir a Dios cuándo se pesca y cuándo no, mientras que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. A veces es tanto lo que no creemos en Dios que, claro, estamos bastante lejos de experimentar esto. Fijémonos en las personas más sencillas y humildes. No me refiero a las personas humildes materialmente, ¿no? Porque, en fin, porque a veces somos pobres materialmente, pero podemos ser muy soberbios, o al revés, o igual, en fin. Pienso en las personas sencillas, que siempre ven a Dios a su alrededor y además lo manifiestan con sencillez. Esas personas muchas veces nos demuestran qué es ese temor de Dios. Bueno, procuraré continuar. Otra persona que de repente quiero especialmente, que es el buen ladrón. Solo Lucas trae este diálogo precioso y único, Lucas por ser el evangelista de la misericordia, entre otros, y del Padre misericordioso, ¿no?, que todo el tiempo quiere mostrarlo así, porque es así. Sabemos que Jesús muere crucificado junto a 2 ladrones. Uno lo insulta y el otro responde. El otro se vuelve un defensor del nombre de Dios. Del nombre de Dios que, bueno, no ha respetado, parece, porque está terminando en el mismo lugar de martirio y de suplicio, de la cruz. Pero que sin embargo hay algo en su corazón que le advierte que el que está al lado, sufriendo con él, es Jesús. Y ese Jesús es Dios. Y le embarga a él un santo temor. Porque mientras el otro ladrón insulta a Jesús, este ladrón le dice, ¿cómo te atreves? ¿No tienes temor de Dios, tú que estás sufriendo la misma pena que Él? Nosotros lo padecemos por nuestros pecados, pero Él no ha hecho nada malo. Así dice el Evangelio. Qué precioso, que aun cuando sufrimos y aun cuando somos malos, podríamos decir, aun cuando estamos con nuestros pecados y nuestras luchas, podamos reconocer que hay un Dios que es justo, aunque muchas veces nosotros seamos injustos, y que eso nos hace guardar y respetar su nombre, porque de esta injusticia, del pecado nuestro de cada día, también nos quiere sacar Dios. Y por eso la imagen de un Dios que es capaz de
llegar al martirio de la cruz, no porque lo eligió así, sino porque eran las circunstancias del tiempo y lo que elige Jesús es hacer la voluntad del Padre, y desde ahí, conociendo nuestro sufrimiento, poder y querer rescatarnos. Por eso este buen ladrón termina diciéndole a Jesús, pues acuérdate de mí cuando vengas a restaurar el reino. Y Jesús, que sabemos las palabras preciosas, ¿no? Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El temor de Dios nos guarda y a Dios le conmueve el corazón. Otra persona que me parece que ha vivido el don de temor y lo demuestra con su vida es el publicano, que va al templo a orar. El publicano va con un fariseo, entran los dos, solo que uno entra realmente al templo y ese es el publicano, aquel que, bueno, se dedicaba a ciertos negocios que no eran muy transparentes y poco dignos, realmente eran poco dignos, porque él le robaba un poco de los impuestos que cobraba, ya que no tenía un sueldo fijo, ¿no? Publicanos. Y sabe, el publicano sabe, como cuando nosotros tenemos por la gracia de Dios claridad de que nuestro proceder en algunos momentos no hacemos bien, y Él lo sabe. Y en ese momento siente, ¿no? En ese tiempo siente la mirada que lo enjuicia de tantos, y ya se va sabiendo más pecador que persona, que eso hay que tener también cuidado, porque ante todo somos hijos de Dios. Y llegando al templo, él se queda al fondo del templo, mientras que el fariseo avanza como si Dios lo estuviese recibiendo solo a él, cosa que no es así, porque Dios pone precisamente su mirada en el que está al final del templo. No tomemos esto literalmente, pero sí, es decir, frente a aquel que me asomo al misterio de Dios y me quedo como el publicano, callado y quieto y consciente de mi pobreza y de mi limitación, pero sobre todo y quizá mucho más consciente del Dios que desde el lugar donde esté me está ubicando y me está amando. Se está acercando a mí, aunque yo me siento muchas veces lejos. Me está escuchando en el susurro más silencioso de mi corazón, en mi última pena o en mi última esperanza. Y Dios está ahí para esto, para rescatarnos de toda desesperanza. Entonces, el publicano, que nos enseñe él también que interceda para descubrir qué es este precioso don del temor de Dios. Bueno, y la última mujer, que me parece que hay muchas en el Evangelio, por supuesto, pero hay una que es el modo en el que me parece a mí que ella expresa el temor de Dios. Pedro, por ser quien es, el buen ladrón desde la situación del dolor, el publicano desde su pecado reconocido, y esta cananea pues no era del país de Jesús, pero estaba cerquita, y un día Jesús va a esta tierra y está caminando, no dice que va a nada especial, pero suponemos a todo lo que siempre iba Jesús, ¿no? A predicar el reino de su Padre. Y estando allí, hay una mujer que sale a su encuentro, que se entera que está, que bueno, cuando nos enteramos que Dios va a pasar por ahí, por algún lado, que Dios está cerca, esta mujer lo sabe, y curiosamente, o no tanto, porque era mujer, pues sale con gritos. Le comienza a gritar a Jesús. El temor de Dios no tiene que ver con estas pasividades nuestras que a veces confundimos. Porque hago mis oraciones diarias, quietas y seguras, entonces tengo temor de Dios. Sí o no, eso cada uno verá, pero en el fondo el temor de Dios no es necesariamente quietud y tranquilidad, porque a veces eso esconde grandes seguridades que no me permiten romper mi egoísmo e ir más allá de lo que Dios me pueda pedir. En fin, esta mujer va con sus gritos y le ruega a Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está mal, se está muriendo. Ven
y ten piedad de mí. Los apóstoles, bueno, pues la quieren callar, como a veces nos pasa, equivocadamente, y no lo logran. Aunque Jesús, de momento, en principio, no hace el milagro tan rápidamente. Finalmente, Jesús alaba la fe de esta mujer, porque ella va detrás de él, clama con su grito, en este caso el grito tiene que ver con el clamor del corazón. Cuántas veces en nuestra oración gritamos, aunque ni siquiera hablemos, pero dentro está el grito de pedido, de auxilio, de socorro, también de alabanza y de acción de gracias. Y aquí Jesús, viendo esa tremenda fe, descubre que esta mujer merece el milagro por su entrega y por su fe. El temor de Dios, el temor de su nombre, tiene que ver con animarnos desde la confianza de hijos a clamar y a pedirle y a acercarnos a Él para obtener aquello que realmente necesitamos. Bien, vamos a pedirle también al Señor algo que dice el Evangelio, no solo que nos guarde del mundo, sino que nos conceda el fruto de la unidad. En el fruto de la unidad descubrimos que somos familia y que Dios es nuestro Padre. Y para finalizar, hay algo que quisiera compartirles, un escrito breve de San Agustín, que en aquella exhortación apostólica Vida Consagrada, que escribía el Papa Juan Pablo II hace muchos años, que si bien está dirigido obviamente a las personas consagradas, me parece que lo puedo compartir con ustedes, que muchos son laicos, por lo que dice y porque estamos llamados a que viviendo el don de temor de Dios en este caso, descubramos, como dice algo así el texto, las maravillas de un Dios que quiere habitarnos. Y él lo dice así: veo, le habla a Dios y dice, veo la belleza de tu gracia, contemplo su fulgor y reflejo su luz, me arrebata su esplendor indescriptible. Soy empujado fuera de mí mientras pienso en mí mismo. Veo cómo era y qué soy ahora. Oh prodigio, estoy atento, lleno de respeto hacia mí mismo, de reverencia y de temor, como si fuera ante ti. No sé qué hacer porque la timidez me domina. No sé dónde sentarme, a dónde acercarme, dónde reclinar estos miembros que son tuyos. ¿En qué obras ocupar estas sorprendentes maravillas divinas? Cuando el temor, el verdadero temor de Dios, el respeto y el amor por su nombre llega a tocar nuestro corazón, exclamamos como San Agustín y como cada santo: no sé dónde reposar mi vida, no sé cómo estar, en el sentido de que cuando Dios nos habita, verdaderamente nos transforma y nos toma, y somos muy pequeños para recibir tanto amor, y sin embargo Dios hace que podamos soportarlo y acogerlo. Que del amor que recibamos desborde para nuestros hermanos, que están a nuestro lado, que nos necesitan, que necesitan experimentar que hay un Dios que cuida y ama, no solo ahora por la pandemia, cuida y ama acá en cada momento de nuestra vida. Sigamos pidiendo el don de temor y que nos bendiga la Trinidad Santa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un hermoso día.